Hubo un tiempo en que la verdad dejó de ser buscada y pasó a ser simplemente decretada, cuando la pregunta fue aplastada por la afirmación ciega, y el dogma convirtió la fe en una jaula de certezas inviolables, donde el pensamiento quedó encerrado bajo llave. Y en ese tiempo surgió un hombre que no temió preguntar, que no aceptó que Dios fuera simplemente lo que los hombres necesitaban que fuera, que miró al universo con la valentía de quien sabe que la razón no puede matar a Dios, porque Dios no puede ser asesinado por aquello que es su propio atributo. Ese hombre fue Baruch Spinoza, el judío expulsado, el filósofo maldito, el hereje que jamás dejó de creer en lo sagrado, pero que se negó a llamar sagrado aquello que los hombres habían convertido en instrumento de poder. Porque si hay algo que Spinoza comprendió mejor que nadie, fue esto: que la religión institucionalizada no había nacido del amor a la verdad, sino del miedo a la incertidumbre, y que ese miedo había sido convertido en doctrina, en liturgia, en amenaza eterna para quien osara pensar por sí mismo. ¿No es verdad acaso que el dogma prospera allí donde la duda es considerada pecado? ¿No es cierto que las instituciones religiosas han preferido siempre al creyente obediente antes que al alma que pregunta? ¿Y no será precisamente por eso que Spinoza tuvo que ser expulsado, maldecido, borrado de la memoria de su comunidad, porque su voz representaba aquello que toda ortodoxia teme más que al ateísmo mismo: la fe sin cadenas, la devoción sin intermediarios, la ética sin amenazas celestiales? Cuando Spinoza fue excomulgado en 1656, no fue porque hubiera dejado de creer en Dios, sino porque había dejado de creer en el Dios que convenía a los rabinos, ese Dios antropomórfico que recompensa y castiga según su capricho divino, ese Dios que exige adoración y tributos, ese Dios hecho a imagen y semejanza del poder humano que necesita súbditos antes que buscadores. La sentencia que cayó sobre él fue brutal, absoluta, diseñada no solo para aislarlo, sino para convertirlo en símbolo del precio que se paga por pensar libremente: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. Era el anatema perfecto, el destierro total, la muerte social ejecutada con la precisión implacable de quienes saben que el pensamiento libre es más peligroso que 1000 espadas. ¿Pero qué había hecho Spinoza para merecer tal condena? ¿Acaso había blasfemado? ¿Había negado la existencia de lo divino? No. Su crimen fue mucho más grave a los ojos de la ortodoxia. Había afirmado que Dios y la naturaleza son una misma cosa, que lo divino no está separado del mundo, sino que es el mundo mismo en su totalidad infinita, que las Escrituras no son palabra literal de Dios, sino textos históricos escritos por hombres en contextos específicos con propósitos políticos específicos, y que la verdadera religión no consiste en rituales vacíos ni en obediencia ciega, sino en la comprensión racional y en la práctica ética guiada por el amor intelectual a Dios. Estas ideas, formuladas con lucidez implacable en obras como el Tratado Teológico Político y la Ética, no eran simplemente teorías abstractas flotando en el vacío académico. Eran dinamita colocada en los cimientos mismos de todo el edificio religioso construido sobre el miedo, la superstición y el control de las conciencias. Y desde tu ciudad, desde ese lugar donde ahora mismo estás escuchando estas palabras, desde esa hora específica que marca tu reloj mientras el mundo gira indiferente a nuestras reflexiones, ¿no sientes también tú esa tensión entre lo que te han enseñado a creer y lo que tu razón te susurra en silencio? ¿No te has preguntado alguna vez si aquello que llaman fe no es más que el hábito heredado de no hacer preguntas incómodas? Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu presente en este instante, porque este diálogo no existe en abstracto, sino en el aquí y ahora de cada conciencia que se atreve a pensar, y comparte este mensaje con alguien cercano a tu corazón, con ese amigo que también busca, con esa persona que merece escuchar que no está sola en sus dudas, y al hacerlo, desea que las bendiciones lleguen a su familia, como llegan las ideas verdaderas a las mentes preparadas para recibirlas. Porque Spinoza no fue un destructor, sino un liberador. No vino a eliminar lo sagrado, sino a rescatarlo de las manos de quienes lo habían convertido en mercancía y en arma.
Su filosofía nace de una observación simple pero devastadora, que la mayoría de los conflictos humanos, las guerras, las persecuciones, los odios sectarios, no surgen de la ausencia de Dios, sino de las interpretaciones contradictorias que los hombres hacen de Dios, cada grupo convencido de poseer la verdad absoluta y dispuesto a matar por ella. ¿Y qué es esto sino la prueba más clara de que algo está profundamente equivocado en la forma en que hemos construido nuestras religiones? ¿No debería la verdadera divinidad unir en vez de dividir? ¿No debería la auténtica fe producir paz interior en vez de ansiedad eterna ante el juicio final? ¿No debería el amor a Dios manifestarse en amor a la sabiduría y no en odio a quienes piensan diferente? En el siglo XVII, Europa estaba desgarrada por guerras religiosas que habían convertido al continente en un campo de batalla teológico donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente con la bendición de sus respectivas iglesias, cada una convencida de estar cumpliendo la voluntad divina. La Guerra de los 30 años había dejado millones de muertos, ciudades enteras arrasadas, poblaciones diezmadas, y todo ¿en nombre de qué? En nombre de interpretaciones rivales de textos sagrados, en nombre de doctrinas sobre la transubstanciación y la predestinación, en nombre de sutilezas teológicas que los campesinos masacrados probablemente ni siquiera comprendían. Y Spinoza, observando esta carnicería justificada religiosamente, tuvo el coraje de decir lo que pocos se atrevían siquiera a pensar, que esto no podía ser obra de Dios, que esta violencia no podía brotar de lo divino, que había algo fundamentalmente corrupto en sistemas religiosos capaces de bendecir la matanza. Pero su crítica no se quedó en la superficie de los conflictos políticos. Spinoza fue más profundo, más radical, cavó hasta las raíces mismas de cómo comprendemos lo divino. En la ética, desarrolla un sistema filosófico donde Dios no es un ser personal que interviene caprichosamente en el mundo, sino la sustancia infinita de la que todo deriva necesariamente, donde la libertad no consiste en violar las leyes naturales, sino en comprenderlas y actuar en armonía con ellas, donde el bien y el mal no son categorías absolutas impuestas desde afuera, sino relaciones que las cosas mantienen con nuestra naturaleza y nuestro florecimiento. Esta visión elimina de un golpe toda la estructura de recompensa y castigo sobre la que se había construido la religión tradicional. No hay un Dios juez que premia a los buenos y castiga a los malos. No hay un cielo para los elegidos, ni un infierno para los réprobos. No hay milagros que suspendan las leyes naturales, ni revelaciones exclusivas a pueblos privilegiados. ¿Y qué queda entonces? Queda algo infinitamente más profundo y más exigente. Queda la responsabilidad de cada individuo de comprender su lugar en el orden natural, de actuar según la razón y no según las pasiones reactivas, de buscar la alegría verdadera que proviene del conocimiento en vez de los placeres fugaces que nos esclavizan, de cultivar el amor intelectual a Dios, que no es otra cosa que la comprensión de cómo todo está conectado en la totalidad infinita de la existencia. Esta ética espinosista no necesita amenazas de castigo eterno, porque comprende que actuar contra la razón es actuar contra nuestra propia naturaleza y por lo tanto contra nuestro propio bienestar. No necesita promesas de recompensa celestial, porque encuentra la beatitud en el conocimiento mismo, aquí y ahora, en esta vida que es la única que tenemos y que por eso mismo debe ser vivida con la máxima lucidez posible. Pero ¿por qué esta visión era tan peligrosa? ¿Por qué los guardianes de la ortodoxia reaccionaron con tal furia ante las ideas de Spinoza? Porque su filosofía socavaba los tres pilares sobre los que se sostiene toda institución religiosa basada en el poder: la separación entre Dios y la creación que justifica la necesidad de intermediarios sacerdotales, la interpretación literal de las Escrituras que otorga autoridad absoluta a quienes controlan esa interpretación y el sistema de recompensas y castigos que mantiene a los fieles en perpetua ansiedad y dependencia de las ceremonias salvíficas que solo la Iglesia puede administrar. Si Dios y naturaleza son lo mismo, ¿para qué necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y lo divino? Si las Escrituras son textos históricos interpretables, ¿quién puede reclamar poseer su significado único y definitivo? Si no hay castigo eterno ni recompensa celestial,
¿Qué poder tiene la amenaza de excomunión o la promesa de salvación? Y aquí llegamos al corazón del conflicto que Spinoza expuso con claridad implacable, que la religión institucionalizada no se basa principalmente en la fe, sino en el miedo, y que ese miedo ha sido cultivado deliberadamente porque el miedo es el instrumento perfecto de control social. ¿Qué es más efectivo para mantener a una población obediente? ¿El amor genuino a la sabiduría o el terror ante la condenación eterna? ¿Qué garantiza mejor la continuidad del poder clerical? ¿Una comunidad de buscadores autónomos o una masa de creyentes ansiosos que necesitan constante absolución? La respuesta es obvia, y Spinoza la expuso sin piedad en el Tratado Teológico Político, mostrando cómo los profetas y legisladores antiguos habían utilizado deliberadamente el miedo supersticioso para controlar a pueblos ignorantes, cómo las ceremonias religiosas funcionaban como técnicas de manipulación emocional, cómo las prohibiciones y mandamientos servían más para consolidar el poder de las élites que para acercar a los individuos a cualquier verdad trascendente. Esta crítica no era simplemente académica. Spinoza vivió las consecuencias de su pensamiento en carne propia. Excomulgado por su comunidad judía, rechazado por las autoridades calvinistas de Holanda, sus libros prohibidos, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y peligro moral, viviendo en relativo aislamiento mientras pulía lentes para ganarse la vida modestamente, y dedicaba sus noches a elaborar un sistema filosófico que no sería plenamente comprendido ni apreciado hasta siglos después de su muerte. Prematura a los 44 años. Pero en ese aislamiento forzado encontró una libertad que los poderosos de su época jamás conocieron. La libertad de pensar sin restricciones, de seguir la verdad allí donde lo condujera, sin importar cuán incómoda o peligrosa fuera, de construir una filosofía desde la honestidad intelectual absoluta, en vez de desde la necesidad de conformarse a dogmas preestablecidos. ¿Y no es esta la verdadera valentía filosófica? ¿No es esto lo que distingue al pensador auténtico del simple repetidor de doctrinas? ¿No será que la historia de la filosofía es en gran medida la historia de individuos que prefirieron la soledad de la verdad a la compañía cómoda de la mentira colectiva? Sócrates bebiendo la cicuta antes que renunciar a su misión de examinar vidas, Giordano Bruno ardiendo en la hoguera antes que retractarse de sus convicciones cosmológicas, Galileo obligado a negar lo que sus propios ojos habían visto a través del telescopio, y ahora Spinoza, expulsado y maldecido por atreverse a pensar a Dios de una manera que amenazaba el monopolio interpretativo de las instituciones religiosas. Pero la filosofía de Spinoza no era meramente crítica o destructiva. Junto con su demolición sistemática de la religión supersticiosa, construía simultáneamente una visión alternativa de lo que significa la verdadera religiosidad, de cómo puede existir una devoción auténtica sin necesidad de dogmas irracionales ni de estructuras de poder sacerdotal. Para Spinoza, la religión verdadera consiste en la práctica de la justicia y la caridad. Punto. No importan las ceremonias, no importan los credos específicos, no importa si llamas a Dios Yahweh o Cristo o Alá, o simplemente naturaleza. Lo que importa es si vives éticamente, si actúas con amor hacia los demás, si cultivas la racionalidad y la comprensión en vez de dejarte arrastrar por las pasiones reactivas del odio, la envidia y el miedo. Esta religión universal, despojada de todo particularismo tribal y de toda pretensión de exclusividad, es la única compatible con la razón y la única capaz de promover la paz verdadera entre los pueblos. Pero ¿puede existir realmente tal religión sin instituciones que la sostengan? ¿No es la naturaleza humana tan débil que necesita el andamiaje de rituales y autoridades para mantenerse en el camino ético? Spinoza habría respondido que precisamente esa debilidad es cultivada y mantenida por las instituciones que dicen combatirla, que cuando mantienes a las personas en la ignorancia y el miedo, naturalmente necesitarán guías externos, pero que si las educas en el uso de la razón, si les enseñas a comprender las causas de sus emociones y las consecuencias de sus acciones, entonces serán capaces de autogobernarse sin necesidad de amenazas sobrenaturales. La ética espinosista es una ética de la madurez, una propuesta para adultos capaces de asumir la responsabilidad de sus vidas sin proyectar esa responsabilidad
en figuras paternales celestiales que los castigarán o recompensarán. Y mientras reflexionas sobre esto, desde donde sea que estés ahora mismo leyendo o escuchando estas palabras, piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has actuado bien por miedo al castigo en vez de por comprensión genuina de por qué esa acción era correcta? ¿Cuántas veces has cumplido reglas religiosas sin entender realmente su propósito, simplemente porque así te lo enseñaron y así se hace? ¿Y no sientes a veces que hay algo profundamente insatisfactorio en esa obediencia mecánica, algo que apunta hacia la posibilidad de una relación más auténtica con lo que consideramos sagrado? Escribe en los comentarios no solo desde dónde nos acompañas, sino también qué te hace pensar todo esto. Comparte estas reflexiones con alguien que esté buscando como tú, y al hacerlo, mantén el deseo de que tanto tú como quienes te rodean encuentren esa claridad que libera. El contexto histórico en el que Spinoza desarrolló su filosofía no puede ser subestimado. La República Holandesa del siglo XVII era el lugar más tolerante de Europa, un refugio para perseguidos religiosos de todas las denominaciones, un centro comercial donde la diversidad de credos y opiniones era tolerada no tanto por principios ilustrados, sino por pragmatismo económico. Los comerciantes habían aprendido que la intolerancia era mala para los negocios. Pero incluso en esta atmósfera relativamente liberal, las ideas de Spinoza eran consideradas demasiado radicales, demasiado peligrosas. Sus libros circulaban en ediciones clandestinas, sin nombre de autor. Sus teorías eran discutidas en círculos privados, pero públicamente condenadas, incluso por aquellos que secretamente simpatizaban con ellas. ¿Por qué tanto miedo a las ideas? ¿Qué poder tienen las palabras y los conceptos que pueden hacer temblar a imperios y iglesias? Spinoza comprendió algo fundamental sobre la naturaleza del poder, que todo dominio de unos seres humanos sobre otros requiere el control de las narrativas, el monopolio sobre lo que puede y no puede ser dicho, pensado, imaginado. Cuando logras convencer a las personas de que ciertas preguntas no deben formularse, de que ciertas áreas están fuera del alcance de la razón, de que dudar de ciertas doctrinas es pecado mortal, entonces has logrado la forma más perfecta de dominación, la que hace que los dominados policíen sus propios pensamientos sin necesidad de vigilancia externa. La autocensura internalizada es mucho más efectiva que cualquier inquisición, porque opera las 24 horas del día en la propia mente del creyente. Y Spinoza, al escribir sus textos filosóficos, no estaba simplemente elaborando teorías abstractas, sino liberando a las mentes de esas cadenas invisibles, mostrando que es posible pensar de otra manera, que la razón puede aplicarse incluso a los temas más sagrados, sin que el universo se derrumbe, que cuestionar el dogma no equivale a rechazar lo divino, sino precisamente a lo contrario. Es tomarse a Dios tan en serio que te niegas a aceptar las versiones humanas, demasiado humanas, que las instituciones han fabricado a su conveniencia. Porque si Dios es verdaderamente infinito, ¿cómo podría estar limitado por las interpretaciones mezquinas de sacerdotes corruptos? Si Dios es verdaderamente perfecto, ¿cómo podría necesitar adoración y halagos como un tirano inseguro? Si Dios es verdaderamente sabio, ¿cómo podría exigir obediencia ciega en vez de comprensión racional? Estas preguntas, formuladas con diferentes palabras, atraviesan toda la obra de Spinoza como un hilo conductor que va tejiendo una crítica devastadora de la religión tradicional, mientras simultáneamente construye una espiritualidad alternativa basada en la razón y el amor intelectual. Y lo extraordinario es que esta crítica no proviene de un materialista cínico que niega toda dimensión trascendente de la existencia, sino de un pensador profundamente religioso a su manera, alguien que pasaba sus días contemplando el orden necesario de la naturaleza, con una devoción que muchos creyentes ortodoxos jamás alcanzaron en sus vidas enteras de rituales vacíos. La Ética, la obra maestra de Spinoza, que publicó póstumamente por el peligro que representaba, está estructurada como un tratado geométrico: definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, corolarios. Esta forma, que puede parecer árida a primera vista, es en realidad profundamente significativa. Spinoza busca mostrar que las verdades fundamentales sobre Dios, la mente, las emociones y la libertad
pueden ser demostradas con el mismo rigor que los teoremas de Euclides, que no necesitamos revelación sobrenatural ni autoridad eclesiástica para acceder a estas verdades, porque están disponibles para cualquier intelecto que razone correctamente a partir de premisas adecuadas. Esta democratización radical del conocimiento espiritual es quizás el aspecto más revolucionario de su filosofía. Ya no hay elegidos ni profetas privilegiados, ya no hay libros sagrados cuyo significado solo los iniciados pueden descifrar. Ya no hay mediadores necesarios entre el individuo y la comprensión de lo divino. ¿Pero esto significa que todos pueden alcanzar ese conocimiento fácilmente? No, Spinoza era realista sobre la dificultad de su filosofía, sobre cuán contraintuitivas son muchas de sus conclusiones, sobre cuánto esfuerzo mental requiere seguir las demostraciones y comprender realmente sus implicaciones. La libertad que su filosofía ofrece no es la libertad fácil del todo vale, sino la libertad difícil del autoconocimiento riguroso, del control de las pasiones mediante su comprensión causal, de la alegría que proviene de saberse parte necesaria de la totalidad infinita. Esta es una liberación exigente, una que requiere toda una vida de práctica filosófica, no un atajo rápido a la salvación. Y en este punto aparece otra dimensión crucial de por qué Spinoza era tan peligroso, porque su filosofía no solo criticaba a las instituciones religiosas, sino que ofrecía una alternativa real, un camino viable fuera del sistema de control espiritual que esas instituciones habían monopolizado durante siglos. No era simplemente un destructor de ídolos, sino un constructor de nuevas posibilidades de vida filosófica, de comunidades de pensadores libres que no necesitaban la bendición de ninguna autoridad externa para validar su búsqueda de la verdad. Esta amenaza era mucho más seria que cualquier herejía tradicional, porque mostraba que era posible vivir éticamente, encontrar significado profundo, experimentar lo sagrado, todo sin someterse al aparato religioso establecido. Y no es esto lo que toda estructura de poder teme más que nada. No teme al rebelde que simplemente niega y destruye, porque ese rebelde puede ser fácilmente demonizado y eliminado. Lo que verdaderamente teme es al pensador que ofrece una alternativa viable, que muestra que el sistema no es necesario, que la gente puede prosperar sin él. Spinoza no gritaba contra las iglesias desde afuera, sino que simplemente las hacía irrelevantes al mostrar que todo lo verdaderamente valioso que decían poder ofrecer, significado, ética, comprensión de lo divino, podía ser alcanzado de manera más auténtica y profunda por otros medios que además no requerían renunciar a la razón ni someterse a autoridades arbitrarias. La respuesta de las instituciones fue predecible. Intentaron silenciarlo, prohibir sus libros, advertir a los fieles que leerlo era peligroso para sus almas inmortales, y en cierto sentido tenían razón. Era peligroso, pero no para el alma, sino para el poder que ejercían sobre las almas. Leer a Spinoza seriamente, comprenderlo genuinamente, es como despertar de un sueño, o quizás de una pesadilla. De repente ves con claridad meridiana cómo funciona el mecanismo de control, cómo el miedo ha sido utilizado para mantener a las personas en línea, cómo la promesa de salvación es el anzuelo perfecto para quien ha sido convencido de que está condenado por naturaleza. Una vez que ves esto, no puedes dejar de verlo, y en ese momento el poder de la institución sobre ti se rompe irremediablemente. ¿Pero qué pasa entonces con la comunidad? ¿No necesitamos acaso pertenecer a algo más grande que nosotros mismos? ¿No es la religión precisamente el espacio donde encontramos esa pertenencia, esa identidad compartida, esos rituales que nos conectan con nuestros ancestros y con nuestros descendientes? Spinoza no era insensible a esta necesidad humana de comunidad, pero insistía en que la verdadera comunidad debe construirse sobre la razón compartida y la práctica ética común, no sobre dogmas arbitrarios, ni sobre la exclusión de quienes piensan diferente. La comunidad espinosista sería una comunidad de buscadores, no de creyentes, una fraternidad de la duda productiva en vez de una hermandad de la certeza paralizante. Y mientras piensas en todo esto, mientras estas ideas se asientan en tu mente desde ese lugar específico del mundo donde te encuentras ahora mismo, reconoce que estás participando en ese diálogo milenario sobre qué significa ser humano,
sobre cómo debemos vivir, sobre qué es verdaderamente sagrado. Escribe en los comentarios desde qué rincón del planeta nos acompañas en este momento, qué hora marca tu reloj personal mientras el tiempo continúa su curso implacable. Y comparte estas reflexiones con alguien cercano, porque las ideas verdaderas no están hechas para ser atesoradas en soledad, sino para circular, para crecer, para transformar, y al hacerlo, desea que las bendiciones que vienen de la claridad mental y la honestidad intelectual lleguen a todos aquellos que amas. Porque al final, lo que Spinoza nos ofrece no es una nueva religión para reemplazar a las antiguas, sino algo más radical: la posibilidad de vivir sin religión en el sentido institucional del término, manteniendo sin embargo todo lo que es genuinamente valioso en la experiencia religiosa: el asombro ante la existencia, la conexión con algo más grande que el ego individual, la práctica ética comprometida, la búsqueda de sabiduría, la experiencia de lo que él llamaba beatitud, que es la alegría más profunda que un ser humano puede experimentar. Esta beatitud no depende de circunstancias externas ni de la aprobación divina, sino que surge naturalmente del conocimiento adecuado de las cosas, de comprender nuestro lugar en el orden eterno de la naturaleza, de actuar en armonía con nuestra esencia más profunda. ¿No es esto infinitamente más satisfactorio que la alternancia perpetua entre culpa y absolución que caracteriza a tantas tradiciones religiosas? ¿No es más liberador comprender que no hay pecado original que redimir, sino simplemente ignorancia que superar? ¿No es más digno del ser humano que se le invite a usar su razón en vez de simplemente obedecer mandamientos cuyo fundamento racional nunca se explica? Estas preguntas que Spinoza formuló en el contexto del siglo XVII siguen siendo urgentemente relevantes hoy, quizás más que nunca en un mundo donde los fundamentalismos religiosos continúan generando violencia y división, mientras los dogmas seculares han probado ser igualmente capaces de producir fanatismo y opresión. La filosofía de Spinoza nos recuerda que hay otra manera, que no estamos condenados a elegir entre la fe ciega y el nihilismo cínico, que existe un camino intermedio donde la razón y la espiritualidad no son enemigas sino aliadas naturales, donde el conocimiento de lo divino se alcanza mediante el estudio riguroso de la naturaleza, en vez de mediante la aceptación pasiva de revelaciones sobrenaturales, donde la ética surge de la comprensión de cómo prosperan los seres humanos, en vez de la imposición arbitraria de reglas basadas en la supuesta voluntad de un legislador celestial. Este camino no es fácil. Spinoza nunca prometió que lo fuera, pero es un camino de libertad genuina, de autonomía auténtica, de dignidad intelectual. Y quizás por eso su obra continúa resonando con tanta fuerza siglos después de su muerte, porque habla a algo profundo en nosotros que sabe que merecemos mejor que el terror supersticioso, que somos capaces de más que la obediencia infantil, que nuestra razón no es un defecto a suprimir, sino el atributo más divino que poseemos, precisamente porque compartimos con Dios esa capacidad de comprender, necesariamente, de conocer las cosas no como contingentes y arbitrarias, sino como necesarias y eternas, de ver el universo subespecie a eternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad. Esta visión transforma todo. Lo que parecía amenazante se revela como necesario, lo que parecía arbitrario se comprende como causal, lo que parecía separado se entiende como conectado, y en esa comprensión emerge una paz que no depende de que el mundo sea diferente de lo que es, sino de que nosotros comprendamos por qué es como es. Pero ¿puede esta filosofía realmente cambiar vidas? ¿O es simplemente otro sistema abstracto que funciona bien en papel, pero fracasa ante la realidad compleja y dolorosa de la existencia humana? La vida del propio Spinoza sugiere que su filosofía no era meramente teórica, expulsado de su comunidad, viviendo modestamente, rechazando ofertas de posiciones académicas que habrían comprometido su independencia intelectual, cultivando amistades profundas con un pequeño círculo de pensadores afines, manteniendo su ecuanimidad incluso cuando turbas enfurecidas atacaban la casa donde se hospedaba, trabajando en sus tratados filosóficos hasta el final, sabiendo que probablemente no serían apreciados en su tiempo. Esta es la vida de alguien que verdaderamente practicaba lo que predicaba,
que había alcanzado ese estado de libertad interior que su filosofía describía, que no necesitaba la aprobación de las masas ni el reconocimiento de las autoridades porque había encontrado algo más valioso que todo eso, la alegría del conocimiento verdadero. Cuando observamos más de cerca el método que Spinoza utilizó para demoler sistemáticamente las pretensiones de la religión revelada, encontramos una combinación devastadora de erudición filológica, análisis histórico-crítico y razonamiento filosófico riguroso que simplemente no dejaba piedra sobre piedra del edificio teológico tradicional. En el Tratado Teológico Político, Spinoza aplica a las escrituras hebreas el mismo tipo de análisis crítico que se aplicaría a cualquier otro texto antiguo, examinando sus contradicciones internas, sus anacronismos, las evidencias de edición y compilación posterior, las huellas de los contextos políticos específicos en los que fueron producidas. ¿Y qué descubre? Que la Biblia no es un texto coherente dictado por Dios, sino una colección heterogénea de documentos compuestos en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas, lleno de inconsistencias, de mitos adaptados de culturas vecinas, de leyes diseñadas para circunstancias históricas particulares que ya no existen. ¿Por qué nadie antes había hecho este tipo de análisis de manera tan sistemática y pública? Porque todos sabían las consecuencias, el ostracismo social, la persecución legal, el peligro físico real. Spinoza se atrevió a hacerlo porque había alcanzado ese punto de claridad donde la verdad importa más que la seguridad personal, donde la integridad intelectual vale más que la aceptación social. Y lo que su análisis revelaba era explosivo. Si las escrituras son documentos humanos históricos, entonces no pueden reclamar autoridad divina absoluta, lo cual significa que las instituciones que basan su poder en la interpretación exclusiva de esos textos pierden su fundamento, lo cual significa que cada individuo es libre de leer e interpretar por sí mismo, lo cual significa la revolución completa del orden religioso establecido. ¿Pero acaso Spinoza estaba diciendo que las escrituras no tienen ningún valor? No exactamente. Lo que argumentaba es que su valor no radica en proporcionar conocimiento teórico sobre la naturaleza de Dios o del universo. Para eso tenemos la razón y la filosofía natural, sino en enseñar moral práctica mediante narraciones accesibles a personas que no son capaces de seguir demostraciones filosóficas abstractas. Los profetas no eran filósofos, sino maestros morales, que utilizaban la imaginación vívida y el lenguaje emotivo para mover a las personas hacia la justicia y la caridad. Su mensaje central, ama a tu prójimo, practica la justicia, es valioso y verdadero, pero no porque lo hayan revelado sobrenaturalmente, sino porque corresponde a lo que la razón por sí misma puede descubrir sobre cómo deben vivir los seres humanos para florecer individual y colectivamente. Esta interpretación racional de las Escrituras era quizás más subversiva que cualquier rechazo directo, porque preservaba una función para los textos sagrados mientras vaciaba completamente sus pretensiones de autoridad sobrenatural. ¿Y qué queda de la revelación divina cuando se la interpreta así? Queda reducida a una técnica pedagógica adaptada a las capacidades limitadas de las masas, útil históricamente pero completamente prescindible para quienes pueden acceder directamente a la verdad mediante la razón. ¿No es esto precisamente lo que las autoridades religiosas más temían? No que Spinoza negara a Dios, sino que hiciera innecesaria la mediación institucional entre Dios y los individuos. Y en este punto emerge con claridad meridiana la dimensión política del proyecto espinosista, porque la crítica de la religión revelada no es un fin en sí mismo, sino el medio para liberar el espacio político de la dominación teológica, para crear las condiciones de posibilidad de un Estado verdaderamente libre, donde las personas puedan pensar y expresarse sin miedo a la persecución religiosa, donde las leyes se basen en la razón y el beneficio común en vez de en supuestas revelaciones divinas, donde la tolerancia no sea simplemente una concesión pragmática, sino un principio fundamental derivado de comprender que las creencias internas no pueden ni deben ser controladas por el poder estatal. Este es el proyecto de la modernidad política en su forma más radical, la separación completa entre religión y Estado,
entre fe privada y orden público, entre salvación individual y justicia colectiva. ¿Pero es realmente posible tal separación? ¿No se mezclan inevitablemente las convicciones religiosas con las posiciones políticas? No es ingenuo pensar que las personas pueden compartimentar de esa manera. Spinoza sabía que no era fácil, que la historia mostraba cuán profundamente entrelazados estaban el poder religioso y el poder político, cómo los gobernantes habían utilizado la religión para legitimar su autoridad y cómo las instituciones religiosas habían buscado el apoyo del poder secular para imponer sus doctrinas. Pero argumentaba que precisamente por eso era tan urgente romper esa alianza corrupta, que mientras el poder político y el religioso estuvieran fusionados, ninguno de los dos podría funcionar adecuadamente. El Estado se convertiría en instrumento de opresión teológica, y la religión se corrompería mediante su asociación con el poder coercitivo. La solución que Spinoza propone es que el Estado debe garantizar la libertad de pensamiento y expresión absoluta, lo que él llamaba libertas philosophandi, mientras se reserva el monopolio sobre las acciones externas que afectan el orden público. Puedes creer y decir lo que quieras sobre Dios, el alma, la moral, pero debes obedecer las leyes civiles que el Estado ha establecido racionalmente para el beneficio común. Las iglesias pueden existir como asociaciones voluntarias, pero no pueden tener poder coercitivo ni privilegios especiales del Estado. Esta separación protege tanto la integridad del pensamiento filosófico y religioso como la estabilidad del orden político. Y esto no es precisamente lo que las democracias modernas han intentado implementar con mayor o menor éxito en los siglos posteriores. No vemos en Spinoza las raíces intelectuales de la libertad de conciencia, de la separación de Iglesia y Estado, de los derechos humanos fundamentales que ahora consideramos obvios, pero que en su época eran revolucionarios. Y sin embargo, no seguimos luchando con estas mismas cuestiones hoy, cuando fundamentalismos religiosos de diversas denominaciones buscan imponer sus doctrinas mediante el poder estatal, cuando políticos invocan a Dios para justificar políticas que la razón no puede fundamentar, cuando la intolerancia disfrazada de piedad continúa generando violencia y opresión. Spinoza nos recuerda que la batalla por la libertad de pensamiento nunca está completamente ganada, que cada generación debe defenderla nuevamente contra las fuerzas que buscarían suprimirla, que el precio de la libertad es la vigilancia eterna contra quienes afirman poseer verdades absolutas que justifican silenciar a los disidentes. Y lo extraordinario es que Spinoza no defendía esta libertad desde el relativismo, no creía que todas las opiniones fueran igualmente válidas, sino desde la convicción de que solo mediante el libre intercambio de ideas, solo mediante el debate abierto y racional, solo mediante la competencia entre perspectivas diferentes, podemos aproximarnos a la verdad. La censura no protege la verdad, sino que la debilita al privarla de la oportunidad de fortalecerse mediante el desafío crítico. Pero ¿qué pasa con las ideas peligrosas? Con las doctrinas que incitan al odio o la violencia. ¿No debe el Estado proteger a sus ciudadanos de tales influencias corruptoras? Aquí Spinoza hace una distinción crucial. El Estado puede y debe prohibir acciones que dañan el orden público, pero no puede prohibir las ideas como tales, solo sus manifestaciones que constituyen incitación directa a la violencia. La diferencia es sutil pero fundamental. No puede ser castigado por pensar que cierto grupo de personas es inferior, pero sí puede ser castigado por llamar públicamente a atacarlos. Esta distinción preserva la libertad de pensamiento, mientras protege el orden social necesario para que esa libertad pueda ejercerse. Y en la práctica, Spinoza argumenta, la mayor amenaza para el orden público no proviene de la libertad de pensamiento, sino de su supresión, porque cuando las personas no pueden expresar sus ideas abiertamente, cuando se sienten obligadas a esconder sus verdaderas convicciones, cuando el miedo gobierna el discurso público, entonces se cultiva el resentimiento, la hipocresía y eventualmente la rebelión violenta. La tolerancia no es solo un ideal moral, sino una necesidad práctica para la estabilidad política. Los estados más estables son aquellos donde existe mayor libertad de expresión, porque en ellos los conflictos se resuelven mediante el diálogo en vez de mediante la violencia.
Las tensiones se liberan gradualmente en vez de acumularse hasta explotar. Y no estamos viendo precisamente esto hoy en la diferencia entre sociedades abiertas y cerradas. No es cierto que donde hay mayor libertad de prensa, de asociación, de expresión, hay también mayor estabilidad a largo plazo, mientras que los regímenes autoritarios que suprimen el disenso terminan colapsando violentamente cuando las presiones acumuladas finalmente rompen el dique de la censura? Spinoza comprendió algo que muchos todavía no entienden, que la diversidad de opiniones no es una amenaza a la unidad social, sino su condición de posibilidad, que solo cuando las personas pueden expresar genuinamente sus diferencias, pueden también encontrar puntos de acuerdo reales, en vez de imponer una uniformidad artificial que no convence a nadie. Desde tu ubicación actual en el mundo, en esa ciudad y ese país desde donde nos acompañas en este momento, ¿qué nivel de libertad de expresión experimentas? ¿Puedes hablar abiertamente sobre temas religiosos sin temer represalias? ¿Puedes criticar al gobierno sin consecuencias? ¿Puedes explorar ideas controversiales sin ser marginado socialmente? Y si disfrutas de esas libertades, reconoces cuán preciosas y frágiles son, cuántas personas lucharon y murieron para que tú pudieras tenerlas, cuánto esfuerzo se requiere para mantenerlas contra las fuerzas perpetuas que buscarían suprimirlas. Escribe en los comentarios desde qué contexto específico nos acompañas. Comparte estas reflexiones con alguien que también valore la libertad de pensamiento, y al hacerlo, mantén el deseo de que esas libertades se expandan a todos los rincones del mundo donde todavía son negadas. Pero volvamos a la filosofía fundamental de Spinoza, porque su crítica política de la religión se fundamenta en sus conclusiones metafísicas más profundas sobre la naturaleza de Dios y la realidad. La idea central de la ética, que Dios y naturaleza son idénticos, que existe una sola sustancia infinita, de la que todo lo demás es modo o manifestación, tiene implicaciones radicales que van mucho más allá de la teología. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces todo lo que existe existe necesariamente como parte del orden eterno de las cosas. No hay contingencia genuina, no hay milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales, no hay intervenciones sobrenaturales, no hay creación ex nihilo ni providencia particular que favorezca a algunos individuos sobre otros. ¿Y qué significa esto para la religión tradicional, que se basa precisamente en todas esas cosas? En milagros que confirman la autoridad de profetas, en revelaciones que suspenden el orden natural para transmitir mensajes divinos, en oraciones que persuaden a Dios de cambiar sus planes, en rituales que mágicamente afectan realidades espirituales. Significa que todo eso es superstición, que confunde la naturaleza de lo divino, que antropomorfiza a Dios proyectando en él características humanas de voluntad caprichosa, emoción reactiva, preferencias arbitrarias. El Dios de Spinoza no escucha oraciones porque no tiene oídos ni mente personal, separada del orden total de la naturaleza. No castiga pecados porque no tiene voluntad moral distinta de la necesidad causal que gobierna toda la existencia. No elige pueblos ni individuos porque no hay elección donde todo es necesario. Pero entonces, ¿qué tipo de Dios es este? ¿No es simplemente otro nombre para el universo material? ¿No es Spinoza realmente un ateo, disfrazando su materialismo con lenguaje teológico? Esta fue la acusación que se le hizo en vida y que continuó persiguiendo su reputación durante siglos. Pero es una incomprensión fundamental de su filosofía. El Dios de Spinoza no es simplemente la suma de objetos materiales, es la sustancia que subyace y hace posible toda existencia. Es el ser necesario del que todo lo demás deriva, es el orden eterno que la razón descubre bajo la apariencia cambiante de los fenómenos. Conocer a Dios es conocer las leyes necesarias que gobiernan la realidad. Amar a Dios es deleitarse en la comprensión de esas leyes. Servir a Dios es vivir en armonía con ellas. Esta es una religiosidad profunda, pero radicalmente diferente de la tradicional. No busca favores divinos, sino comprensión racional. No ofrece sacrificios, sino que cultiva sabiduría. No teme castigos, sino que aspira a la libertad que viene del autoconocimiento. No espera recompensas futuras, sino que encuentra beatitud en el conocimiento presente. ¿Y no es esto infinitamente más digno
que el regateo constante con una deidad caprichosa que caracteriza a tanta práctica religiosa popular. No es más coherente con lo que la razón nos dice sobre el universo que las fantasías antropomórficas de dioses que se comportan como reyes orientales ampliados cósmicamente. Pero Spinoza sabía que esta visión era difícil de aceptar para la mayoría de las personas. En una de las cartas que sobreviven, admite que su filosofía no es para todos, que requiere una capacidad intelectual y una dedicación que no todos poseen. ¿Es esto elitismo? ¿Está Spinoza diciendo que solo los filósofos pueden salvarse mientras las masas están condenadas a vivir en la superstición? No exactamente. Lo que dice es que hay diferentes niveles de comprensión y diferentes caminos hacia la vida ética. Algunos pueden alcanzar la beatitud mediante el conocimiento intuitivo de tercer género, que comprende las cosas en su necesidad eterna. Otros vivirán éticamente siguiendo la guía de la razón, que comprende las conexiones causales. Y otros, probablemente la mayoría, vivirán vidas decentes siguiendo las enseñanzas morales básicas que las religiones transmiten mediante narraciones e imaginación vívida. No todos pueden ser filósofos, pero todos pueden ser éticos. No todos pueden alcanzar el amor intelectual de Dios, pero todos pueden practicar la justicia y la caridad, que es lo único que realmente importa en términos del bienestar colectivo. Esta es la tolerancia espinosista en su forma más profunda, el reconocimiento de que hay múltiples caminos hacia una vida buena, que no todos requieren el mismo nivel de sofisticación intelectual, que lo importante no es qué doctrinas profesas, sino cómo vives, cómo tratas a otros, si contribuyes al florecimiento común o solo buscas tu beneficio egoísta a expensas de los demás. Y no necesitamos urgentemente esta perspectiva hoy, en un mundo fragmentado por diferencias doctrinales que se toman demasiado en serio, donde las personas se odian y se matan por desacuerdos sobre metafísica abstracta, mientras ignoran los principios éticos básicos que todas las tradiciones sabias comparten. Spinoza nos invita a invertir las prioridades, menos énfasis en la ortodoxia doctrinal, más énfasis en la ortopraxis ética, menos preocupación por creer las cosas correctas, más atención a hacer las cosas correctas, menos energía gastada en rituales vacíos, más esfuerzo dedicado a cultivar las virtudes que realmente importan. Pero sus enemigos no estaban equivocados al sentirse amenazados, porque aunque Spinoza decía respetar la religión popular como vehículo de enseñanza moral para las masas, su filosofía efectivamente minaba todas las bases sobre las que esa religión se había construido. Una vez que comprendes que los milagros son imposibles, que las oraciones no son escuchadas, que no hay castigo ni recompensa en el más allá, que las escrituras son documentos humanos falibles, que Dios no es una persona, sino la totalidad de la naturaleza, ¿cómo puedes seguir participando en los rituales tradicionales con la misma fe? ¿Cómo puedes tomar en serio las pretensiones de autoridad de sacerdotes que afirman mediar entre tú y un Dios que resulta no necesitar ni permitir mediación? La respuesta es que no puedes, y Spinoza lo sabía. Su filosofía era, en última instancia, incompatible con la religión tradicional. No podía coexistir pacíficamente con ella, sino que inevitablemente la disolvería en aquellos que realmente la comprendieran. Por eso tuvo que ser silenciado, por eso sus libros tuvieron que ser prohibidos, por eso su nombre tuvo que convertirse en sinónimo de ateísmo y peligro. No porque fuera un destructor nihilista, sino porque era un constructor de alternativas que mostraba que el viejo edificio era innecesario. Y no es fascinante que siglos después, cuando la influencia directa de la religión institucional ha disminuido dramáticamente en muchas sociedades, las ideas de Spinoza parezcan menos radicales, casi obvias, que la crítica histórica de las escrituras se enseñe en universidades, que la separación de Iglesia y Estado sea norma constitucional en muchos países, que la libertad de conciencia se considere un derecho humano fundamental, que la ética se discuta sin referencia necesaria a mandamientos divinos. Todo esto habría sido impensable en el mundo de Spinoza, pero ahora nos parece normal. En ese sentido, Spinoza ganó. No durante su vida, pero sí en el largo arco de la historia, sus ideas se han infiltrado tan profundamente en el pensamiento moderno que ya ni siquiera las reconocemos como suyas. Pero la batalla no está terminada.
Porque incluso hoy, cuando el fundamentalismo religioso resurge en muchas partes del mundo, cuando la intolerancia se disfraza de tradición, cuando el dogma pretende suprimir la ciencia, cuando la superstición se vende como espiritualidad, las lecciones de Spinoza siguen siendo urgentemente relevantes. Su insistencia en que la razón debe aplicarse incluso a los temas más sagrados, su demostración de que la fe auténtica no teme al pensamiento crítico, su defensa incansable de la libertad de filosofar, todo esto sigue siendo necesario, quizás más que nunca. Y mientras reflexionas sobre todo esto, desde donde sea que estés, reconoce que participas en esa lucha milenaria entre dogma y razón, entre control y libertad, entre el miedo supersticioso y la comprensión racional. Cada vez que te atreves a cuestionar una creencia heredada, cada vez que insistes en pensar por ti mismo, en vez de aceptar pasivamente lo que te dicen las autoridades, cada vez que defiendes el derecho de otros a expresar opiniones que no compartes, estás viviendo el legado de Spinoza, estás practicando esa libertad filosófica por la que él fue excomulgado y marginado. Escribe en los comentarios no solo desde dónde nos acompañas, sino también qué pregunta te ha surgido de todo esto, qué te ha hecho pensar, qué te ha incomodado, porque el pensamiento vivo no es repetición pasiva, sino diálogo activo, y comparte estas ideas con alguien que esté buscando, con ese amigo que también duda y se pregunta, porque las ideas verdaderas no están hechas para ser guardadas y no para circular, para crecer, para transformar. Y al hacerlo, mantén el deseo de que la claridad mental y la honestidad intelectual, esas bendiciones más preciosas que cualquier favor sobrenatural, lleguen a tu familia y a todos aquellos que amas. En el momento culminante de su filosofía, cuando Spinoza alcanza la descripción del conocimiento del tercer género y del amor intelectual a Dios, nos encontramos ante algo verdaderamente extraordinario, una espiritualidad sin trascendencia, una religiosidad sin superstición, una experiencia de lo eterno sin necesidad de vida después de la muerte, una beatitud que no depende de nada externo, sino que surge naturalmente del ejercicio más elevado de nuestra naturaleza racional. Pero ¿qué es exactamente este conocimiento intuitivo del tercer género que Spinoza distingue, tanto del conocimiento sensorial del primer género como del conocimiento racional discursivo del segundo género? Es la comprensión directa e inmediata de cómo las cosas particulares fluyen necesariamente de la naturaleza eterna de Dios. Es ver cada cosa individual no como contingente y separada, sino como expresión necesaria de la totalidad infinita. Es conocer las cosas subespecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. ¿Y cómo se accede a este conocimiento? No mediante revelación sobrenatural, ni mediante iniciación mística, sino mediante el cultivo disciplinado de la razón que eventualmente permite saltos intuitivos donde comprendemos de golpe lo que antes requería largas cadenas de razonamiento. Es como cuando estudias matemáticas durante años y de repente ciertos patrones se vuelven obvios, ciertos teoremas como demostrar durante semanas ahora se ven instantáneamente en su necesidad, cuando la práctica acumulada permite esa clase de visión sintética que capta totalidades en vez de tener que recorrer laboriosamente cada paso del argumento. Spinoza promete que este tipo de conocimiento no es solo teórico, sino transformativo. Cambia fundamentalmente cómo experimentamos nuestra propia existencia, cómo nos relacionamos con las emociones, cómo comprendemos nuestro lugar en el cosmos. Porque cuando comprendes que eres un modo necesario de la sustancia infinita, que tu existencia fluye eternamente de la esencia de Dios, aunque tu cuerpo particular sea temporal y perecedero, cuando captas que hay algo en ti que participa de la eternidad misma, no como supervivencia personal después de la muerte, sino como aspecto necesario del orden eterno de las cosas, entonces el miedo a la muerte pierde su aguijón, la ansiedad por el futuro se disuelve, las pasiones reactivas pierden su poder sobre ti, porque las comprendes como efectos necesarios de causas externas que ya no te determinan una vez que las conoces adecuadamente. ¿No es esto exactamente lo que todas las tradiciones espirituales han prometido? Liberación del sufrimiento, paz que sobrepasa el entendimiento, alegría que no depende de circunstancias externas. Y sin embargo,
Spinoza ofrece todo esto sin necesidad de fe ciega, sin rituales mágicos, sin revelaciones sobrenaturales, simplemente mediante el ejercicio riguroso de nuestra capacidad racional más elevada. ¿Pero es esto realmente posible? ¿Puede el conocimiento filosófico genuinamente transformar nuestra vida emocional de manera tan profunda? Los escépticos dirán que no, que Spinoza confunde el mapa con el territorio, que saber intelectualmente que las emociones son determinadas causalmente no las hace desaparecer, que la filosofía puede iluminar la mente pero no puede cambiar el corazón. Y Spinoza estaría de acuerdo en parte. El conocimiento filosófico no elimina las emociones, sino que las transforma, no las suprime, sino que las reordena, no nos hace inmunes al dolor, sino que nos da recursos para procesarlo de manera diferente. La persona sabia, según Spinoza, todavía experimenta emociones, no es un estoico impasible ni un santo desapegado, pero sus emociones están ordenadas de manera diferente porque surgen de comprensión adecuada en vez de imaginación confusa. Cuando comprendes por qué algo te afecta de cierta manera, cuando ves las causas que produjeron tanto ese algo como tu reacción a ello, cuando reconoces que nada podría haber sido diferente, dada la cadena causal que condujo a ese momento, entonces la reacción emocional cambia. La ira se transforma en comprensión, el resentimiento en aceptación, el miedo en preparación racional, la esperanza ansiosa en alegría presente. No es que dejes de sentir, sino que sientes de manera diferente, con mayor claridad, con menor confusión, con más libertad porque tus emociones fluyen de tu propia naturaleza racional en vez de ser impuestas por causas externas que no comprendes. ¿Y no es esto exactamente lo que la práctica filosófica nos enseña cuando realmente la vivimos, en vez de simplemente estudiarla académicamente? ¿No experimentamos momentos donde la comprensión genuina disuelve emociones negativas que antes nos consumían? ¿No hay una paz específica que viene de entender por qué las cosas son como son, incluso cuando no nos gustan? Spinoza sistematiza esta experiencia común y la eleva a método. La práctica deliberada de comprender las causas de nuestras emociones como camino hacia la libertad emocional, hacia lo que él llama potencia de actuar en vez de impotencia de padecer. Porque para Spinoza, la libertad no consiste en la capacidad mágica de elegir arbitrariamente entre alternativas. Eso sería la libertad de la voluntad indeterminada, que él considera una ilusión nacida de la ignorancia de las causas que nos determinan, sino en actuar según nuestra propia naturaleza racional, en vez de ser pasivamente determinados por causas externas que no comprendemos. Eres libre cuando tus acciones fluyen de tu esencia, cuando expresas tu potencia natural, cuando actúas por comprensión clara, en vez de reaccionar ciegamente a estímulos externos. Esta es una libertad mucho más profunda y real que la fantasía del libre albedrío absoluto, porque es alcanzable mediante el esfuerzo filosófico, mientras que el libre albedrío absoluto es una ficción metafísica que nunca existió ni podría existir en un universo gobernado por leyes causales. Pero si todo es necesario, si cada acción y pensamiento está determinado por causas anteriores, en una cadena ininterrumpida que se remonta a la eternidad, entonces, ¿qué sentido tiene el esfuerzo filosófico mismo? ¿No está ese esfuerzo también determinado? Y si está determinado, no desaparece la responsabilidad moral, no se disuelve la distinción entre virtuoso y vicioso, ¿no queda todo reducido a puro mecanicismo amoral? Esta es la objeción clásica al determinismo espinosista, y Spinoza tiene una respuesta sofisticada. Que algo sea necesario no significa que sea insignificante. Que nuestro esfuerzo por comprender esté determinado no lo hace menos valioso. Que la responsabilidad moral no requiere libre albedrío, sino solo la capacidad de ser afectados por razones y de modificar nuestra conducta mediante la comprensión. Cuando castigamos a alguien no porque tenga una voluntad libre que eligió hacer el mal, sino porque el castigo es una causa que puede modificar su conducta futura. Cuando alabamos la virtud, no porque sea meritoria en sentido absoluto, sino porque la alabanza fomenta ese tipo de conducta que beneficia a todos, cuando nos esforzamos por comprender, aunque ese esfuerzo esté determinado, porque somos el tipo de ser cuya naturaleza incluye la capacidad y el impulso de comprender, entonces
El determinismo no elimina la ética, sino que la fundamenta de manera más sólida que el fantasioso libre albedrío, que requiere un milagro constante de causación no causada en cada acción humana. Y no tiene esto consecuencias inmensas para cómo pensamos sobre el castigo, la responsabilidad, la educación moral. Si comprendes que quien actúa mal lo hace por ignorancia o pasión que lo domina, no por una voluntad perversa que libremente elige el mal, entonces el odio moralista se transforma en comprensión compasiva, la venganza se vuelve irracional, el castigo solo se justifica como medida preventiva o reformativa, nunca como retribución merecida. Esta es una ética de la responsabilidad sin culpa, de la mejora sin condena, de la transformación social sin demonización de los transgresores. ¿Cuánto más humana y efectiva sería nuestra justicia penal si realmente asimiláramos estas lecciones espinosistas? Pero volvamos a la dimensión religiosa, porque es ahí donde la filosofía de Spinoza alcanza su máxima profundidad y su mayor desafío a las ortodoxias establecidas. Cuando Spinoza habla del amor intelectual a Dios, cuando describe la beatitud que surge del conocimiento del tercer género, cuando promete una especie de eternidad que no requiere supervivencia personal después de la muerte, está ofreciendo una alternativa radical a toda la estructura de salvación que las religiones tradicionales habían construido. Ya no hay pecado original que redimir, ya no hay alma inmortal que salvar, ya no hay juicio final donde seremos pesados en balanzas cósmicas, ya no hay cielo para los elegidos ni infierno para los condenados. ¿Y qué queda entonces? Queda esto, que la vida buena consiste en maximizar nuestra potencia de actuar mediante la comprensión adecuada, que la felicidad genuina surge del ejercicio de nuestra naturaleza racional en armonía con el orden total de la naturaleza, que el amor más elevado es el amor intelectual que comprende a Dios, no como persona separada, sino como la totalidad infinita de la que somos parte necesaria, que la eternidad no es duración infinita hacia el futuro, sino participación en el orden eterno de las cosas que siempre ha sido y siempre será. Esta es una religiosidad sin ilusiones consoladoras, pero también sin terrores paralizantes, una espiritualidad adulta que no necesita fantasías de recompensa, ni amenazas de castigo para motivar la conducta ética. Pero ¿puede esto realmente satisfacer las necesidades humanas más profundas que la religión tradicional dice satisfacer? ¿Puede la comprensión filosófica realmente reemplazar el consuelo de creer en un Dios personal que nos ama individualmente, que escucha nuestras oraciones, que tiene un plan para nuestras vidas? ¿No hay algo profundamente frío en este Dios espinosista que es idéntico a la naturaleza impersonal, que no piensa ni siente ni elige, que simplemente es la necesidad eterna de la que todo fluye? Esta es quizás la crítica más poderosa que puede hacerse a Spinoza, que su filosofía es intelectualmente brillante, pero emocionalmente árida, que funciona bien para filósofos abstractos, pero no ofrece consuelo real a personas que sufren, que necesitan más que ecuaciones metafísicas. Y Spinoza diría, sí, mi filosofía es difícil, requiere esfuerzo intelectual sostenido, no todos pueden alcanzar el conocimiento del tercer género, ni todos lo necesitan para vivir éticamente. Pero para aquellos que pueden y quieren seguir este camino, ofrece algo que ninguna religión tradicional puede ofrecer. Una comprensión genuina en vez de consuelo ilusorio, una paz basada en conocimiento verdadero en vez de esperanzas sin fundamento, una alegría que nadie puede quitarte porque surge de tu propia comprensión adecuada y no de circunstancias externas favorables que pueden cambiar en cualquier momento. El consuelo de la religión tradicional es como una droga que te hace sentir mejor temporalmente, pero no cambia la realidad subyacente, mientras que la comprensión filosófica transforma fundamentalmente cómo experimentas esa realidad. Pero ¿acaso todos los seres humanos pueden realmente alcanzar esta transformación? ¿O es Spinoza un elitista que reserva la verdadera salvación para una minoría intelectual mientras condena a las masas a vivir en la superstición? Esta tensión atraviesa toda su filosofía. Por un lado, insiste en que el conocimiento verdadero está disponible para cualquiera que razone correctamente, que no se requiere revelación especial ni iniciación mística, que la razón es democrática en principio.
Pero por otro lado, reconoce que en la práctica, muy pocos alcanzarán el conocimiento del tercer género, que la mayoría vivirá guiada por imaginación y pasión más que por razón, que la vida filosófica es difícil y requiere capacidades y dedicación que no todos poseen. La solución espinosista es pragmática. Para aquellos que pueden alcanzar la comprensión filosófica, ese es el camino más elevado hacia la beatitud, pero para aquellos que no pueden, la religión tradicional cumple una función útil al enseñar moral básica mediante narraciones accesibles y al motivar conducta ética mediante esperanzas y miedos que la razón pura rechazaría, pero que psicológicamente funcionan para muchas personas. Lo importante es que la religión popular no interfiera con la libertad filosófica de quienes pueden pensar por sí mismos, y que los filósofos no desprecien a las masas, sino que reconozcan la utilidad social de las religiones como pedagogía moral para quienes no pueden seguir demostraciones abstractas. ¿Es esta una solución satisfactoria o simplemente una concesión pragmática que oculta el elitismo fundamental de la posición espinosista? Probablemente algo de ambas. Spinoza era realista sobre las capacidades intelectuales variables de los seres humanos. No creía en la igualdad cognitiva absoluta. Reconocía que hay diferencias naturales en cuán capaces son las personas de razonamiento abstracto sostenido. Pero también creía que estas diferencias no se correlacionan necesariamente con las jerarquías sociales establecidas, que muchos sabios viven en la pobreza mientras muchos tontos gobiernan, que la capacidad filosófica no es cuestión de clase social ni de acceso a educación formal, sino de disposición natural cultivada mediante esfuerzo personal. Y en tu caso particular, leyendo o escuchando esto ahora mismo, desde ese lugar específico del mundo donde te encuentras, ¿qué camino sigues? ¿Te contentas con las respuestas que te dieron otros o buscas comprender por ti mismo? ¿Aceptas pasivamente las doctrinas heredadas o las examinas críticamente a la luz de la razón? ¿Vives guiado principalmente por pasiones reactivas o cultivas deliberadamente la comprensión que libera? Estas no son preguntas retóricas vacías, sino invitaciones a la autoevaluación honesta, porque la filosofía espinosista no es una doctrina para creer, sino una práctica para vivir. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento, qué hora marca tu reloj mientras estas ideas circulan por tu mente. Y más importante aún, escribe qué resistencia sientes ante estas ideas, qué te incomoda, qué te atrae, porque el pensamiento vivo se nutre del diálogo honesto, no de la aceptación acrítica. Y comparte este contenido con alguien cercano que también esté buscando, con ese amigo que se hace preguntas similares, con esa persona que merece saber que no está sola en sus dudas, y al hacerlo, desea que la claridad mental, la honestidad intelectual y el coraje para pensar libremente, esas bendiciones más valiosas que cualquier promesa de salvación sobrenatural, lleguen a tu familia y a todos o ellos que amas. Porque lo que Spinoza finalmente nos ofrece no es un sistema cerrado de doctrinas para memorizar, sino un método para pensar, no una nueva ortodoxia para reemplazar las antiguas, sino la libertad de filosofar sin restricciones dogmáticas, no certezas reconfortantes, sino la invitación incómoda a examinar todo, incluso y especialmente aquellas creencias que más queremos proteger del escrutinio crítico. Y este proyecto es necesariamente interminable, porque cada generación debe repetirlo por sí misma. Cada individuo debe hacer el trabajo de pensar por sí mismo, en vez de simplemente repetir lo que Spinoza dijo. Cada época debe aplicar el método crítico a sus propias supersticiones y ortodoxias. En el siglo XVII, la batalla era contra la religión revelada y el poder de las iglesias establecidas. ¿Cuál es la batalla hoy? Quizás contra nuevas formas de dogmatismo que no se presentan como religiosas, pero que funcionan de manera similar. Ideologías políticas que no toleran disenso, consensos científicos que no permiten cuestionamiento, correcciones políticas que castigan socialmente a quien piensa diferente, algoritmos que crean burbujas de confirmación donde solo escuchamos ecos de nuestras propias opiniones. El espinosismo entendido correctamente es un antídoto contra todo esto porque insiste en que nada está más allá del alcance legítimo de la razón crítica, que ninguna autoridad religiosa, política, científica,
cultural, puede reclamar el derecho de silenciar el examen racional de sus afirmaciones. Pero no conduce esto al caos, al relativismo donde cada opinión es igualmente válida, a la desintegración de toda norma compartida. No porque Spinoza no defendía la libertad de opinión desde el relativismo, sino desde la convicción de que solo mediante el debate abierto y el examen crítico podemos aproximarnos a la verdad, que la razón tiene criterios objetivos para evaluar argumentos, que no todas las opiniones son igualmente buenas, sino que algunas están mejor fundamentadas que otras y que solo mediante el intercambio libre de ideas podemos distinguir las mejores de las peores. La censura no protege la verdad, sino que la debilita porque le impide fortalecerse mediante el desafío crítico. Y aquí llegamos a una paradoja fascinante del legado espinosista, que su filosofía es simultáneamente una de las más radicales y una de las más conservadoras jamás formuladas. Radical porque cuestiona absolutamente todo, porque no reconoce ninguna autoridad por encima de la razón, porque desafía las bases mismas sobre las que se construyeron milenios de civilización religiosa. Pero conservadora porque insiste en que todo es necesario, que nada podría ser diferente de lo que es, que debemos aceptar el orden eterno de las cosas en vez de rebelarnos inútilmente contra él, que la sabiduría consiste en comprender la necesidad en vez de fantasear con imposibles. ¿Cómo se reconcilian estas dos dimensiones? Mediante la comprensión de que debemos distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, entre las causas que están en nuestro poder afectar y las que no lo están, entre la aceptación sabia de lo necesario y el esfuerzo inteligente por modificar aquello que admite modificación. Spinoza no era un fatalista pasivo que aconsejaba simplemente aceptar todo lo que sucede sin resistencia. Era un filósofo activo que dedicó su vida a cambiar cómo piensan las personas precisamente porque comprendía que el pensamiento es una de las causas más poderosas que operan en el mundo humano, que las ideas tienen consecuencias materiales enormes, que modificar las concepciones fundamentales de las personas sobre Dios, naturaleza, mente, libertad y ética, inevitablemente modifica cómo viven y cómo o se organizan socialmente. Entonces su filosofía es revolucionaria en el nivel de las ideas mientras es realista sobre la posibilidad de cambio social inmediato. Spinoza no esperaba que todos se convirtieran en filósofos racionalistas de la noche a la mañana. Sabía que las transformaciones culturales profundas requieren generaciones. Comprendía que las instituciones religiosas establecidas no desaparecerían simplemente porque él hubiera mostrado sus fallas lógicas. Pero también confiaba en que a largo plazo, muy largo plazo, la razón eventualmente prevalecería, porque la verdad tiene una fuerza propia, porque las contradicciones insostenibles eventualmente colapsan, porque la superstición genera tanto sufrimiento que eventualmente las personas buscarán alternativas más racionales. ¿Tenía razón en este optimismo histórico? La evidencia es mixta. Por un lado, hemos visto en los últimos siglos un declive masivo de la religión tradicional en muchas sociedades, una secularización creciente, una aceptación mayor de los principios que Spinoza defendía, separación de Iglesia y Estado, libertad de conciencia, interpretación histórico-crítica de las Escrituras, ética sin fundamento teológico. Por otro lado, hemos visto también nuevas formas de irracionalidad emerger, fundamentalismos religiosos resurgentes, supersticiones seculares, ideologías dogmáticas que replican las estructuras de la religión tradicional sin el contenido teológico explícito. Quizás la lección es que la batalla por la razón nunca termina, que cada victoria es parcial y irreversible, que la superstición es como una hidra que brota nuevas cabezas cada vez que cortas una. Pero esto no significa que el esfuerzo sea inútil. Significa que es permanente, que cada generación debe defender nuevamente la libertad de pensamiento contra las fuerzas que buscarían suprimirla, que la ilustración no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino un proyecto que debe renovarse constantemente. Y aquí es donde el ejemplo personal de Spinoza se vuelve tan importante. Vivió su filosofía, pagó el precio de su honestidad intelectual, mantuvo su integridad incluso cuando habría sido mucho más fácil y rentable simplemente conformarse, y en el proceso
dejó un legado que ha inspirado a incontables pensadores en los siglos posteriores a atreverse a pensar libremente. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser excomulgados, marginados, vivir en relativo aislamiento, ver nuestros libros prohibidos, nuestro nombre convertido en sinónimo de herejía peligrosa, todo por la integridad intelectual? Es fácil admirar a Spinoza desde la seguridad de una sociedad secular, donde su filosofía ya no es peligrosa, pero lo admiraríamos igual si nos encontráramos en su situación, o buscaríamos compromisos, formas de suavizar nuestras conclusiones para hacerlas más aceptables, maneras de preservar nuestra posición social mientras fingimos pensar libremente. Estas preguntas no son solo históricas, sino profundamente contemporáneas, porque aunque ya no enfrentamos excomunicación religiosa en la mayoría de las sociedades occidentales, enfrentamos otras formas de presión social para conformarnos, para no cuestionar ciertas ortodoxias, para autocensurar pensamientos que podrían ser mal vistos. La pregunta espinosista es siempre la misma. ¿Tienes el coraje de pensar por ti mismo y expresar lo que genuinamente crees verdadero? ¿O te conformarás con repetir lo que es socialmente aceptable? ¿Priorizas la verdad o la comodidad? ¿Valoras más la integridad intelectual o la aprobación social? Y aquí es donde la filosofía de Spinoza se encuentra con la práctica ética más concreta. Porque la libertad de pensamiento no es solo un principio abstracto, sino una virtud que debe cultivarse mediante ejercicio constante, mediante el hábito de examinar críticamente, incluso y especialmente, aquellas creencias que más queremos proteger, mediante la disposición de cambiar de opinión cuando la evidencia y el razonamiento lo requieren, mediante la humildad de reconocer que podríamos estar equivocados en cosas que considerábamos certezas. Esta es una disciplina espiritual en el sentido más profundo, el cultivo deliberado de una cualidad de mente y carácter que no surge espontáneamente, sino que debe ser trabajada. Y Spinoza nos muestra que esta disciplina no es solo intelectualmente valiosa, sino éticamente necesaria, porque la mayoría del mal que los seres humanos se hacen mutuamente surge de creencias falsas mantenidas con certeza dogmática, creencias sobre la superioridad de ciertos grupos, sobre mandatos divinos que justifican violencia, sobre enemigos que deben ser eliminados, sobre fines que justifican medios atroces. Si más personas cultivaran el hábito espinosista de examinar críticamente sus creencias más queridas, si más personas reconocieran cuánta de su certeza es realmente ignorancia disfrazada, si más personas vivieran con la humildad epistemológica que resulta de comprender cuán limitado es nuestro conocimiento, cuánto sufrimiento podría evitarse. Pero esto requiere algo que va contra nuestros instintos más profundos, requiere tolerar la incertidumbre, vivir con preguntas abiertas, aceptar que no tenemos todas las respuestas y que quizás nunca las tendremos. Y los seres humanos odiamos la incertidumbre. Queremos desesperadamente certezas, incluso si son falsas. Preferimos respuestas claras, aunque sean incorrectas, antes que la honestidad de admitir que no sabemos. Por eso las religiones dogmáticas son tan atractivas. Ofrecen certeza absoluta sobre las preguntas más importantes, proporcionan respuestas claras a todo, eliminan la ansiedad de la duda. Que esas respuestas no estén fundamentadas racionalmente no importa para la mayoría de las personas, porque la función psicológica de la religión no es proporcionar verdades, sino proporcionar consuelo. ¿Y qué ofrece Spinoza en vez de ese consuelo? Ofrece algo más difícil pero más valioso: la capacidad de estar en paz sin necesitar certezas ilusorias, la alegría que viene de comprender genuinamente en vez de simplemente creer, la libertad que surge de reconocer la necesidad en vez de rebelarse inútilmente contra ella, la beatitud que no depende de que el universo sea diferente de lo que es, sino de que nosotros comprendamos por qué es como es. Esta es una propuesta para adultos filosóficos que están dispuestos a renunciar a los consuelos infantiles de la religión tradicional a cambio de la madurez que viene del autoconocimiento riguroso. Pero ¿es posible realmente esta madurez filosófica para la mayoría de las personas? ¿O es una fantasía elitista que solo unos pocos pueden alcanzar, mientras las masas necesitarán siempre los consuelos ilusorios de la religión?
Spinoza osciló entre el optimismo y el pesimismo sobre esta cuestión. Por un lado, creía que la razón es universal, que todos los seres humanos tienen capacidad racional, que el conocimiento verdadero está en principio disponible para cualquiera que se esfuerce por alcanzarlo. Por otro lado, reconocía que en la práctica, las circunstancias sociales, la educación deficiente, las presiones económicas y las pasiones no examinadas mantienen a la mayoría de las personas en un estado de relativa ignorancia del que pocos escapan. Su solución, como hemos visto, fue pragmática: trabajar por crear condiciones sociales donde más personas puedan desarrollar su racionalidad, mediante la educación, mediante la libertad política que permite el pensamiento crítico, mediante instituciones que fomenten la razón en vez de la superstición, mientras se reconoce que el progreso será gradual y que diferentes personas alcanzarán diferentes niveles de comprensión. No todos pueden o necesitan ser filósofos, pero todos se benefician de vivir en una sociedad donde la filosofía es posible, donde el pensamiento crítico es valorado, donde la razón tiene voz pública. Y aquí es donde la dimensión política del proyecto espinosista se vuelve crucial nuevamente, porque no es suficiente con que individuos aislados alcancen sabiduría filosófica si viven en sociedades que castigan el pensamiento libre, que suprimen la expresión crítica, que imponen ortodoxias dogmáticas. La libertad filosófica individual requiere libertad política colectiva como condición de posibilidad. Por eso Spinoza dedicó tanto esfuerzo a argumentar por la libertad de expresión, por la separación de Iglesia y Estado, por límites al poder que puede ejercerse sobre las conciencias. No era simplemente un filósofo abstracto desinteresado en la política, sino alguien que comprendía profundamente cómo las estructuras políticas facilitan o impiden el florecimiento humano. Y no necesitamos urgentemente este tipo de pensamiento político hoy, cuando vemos democracias retrocediendo hacia autoritarismo, cuando la intolerancia resurge disfrazada de defensa de valores tradicionales, cuando el tribalismo político replica las estructuras de la guerra religiosa que Spinoza denunció. Las lecciones espinosistas sobre tolerancia, sobre los peligros del dogmatismo, sobre la necesidad de proteger la libertad de pensamiento incluso y especialmente para ideas que nos resultan ofensivas, todas estas lecciones siguen siendo vitalmente relevantes, quizás más que nunca. Pero Spinoza nos recuerda también que la libertad política no es suficiente por sí misma, que debe acompañarse de libertad mental, de la disposición de los individuos a usar efectivamente la libertad que las instituciones protegen. Puedes vivir en la sociedad más libre del mundo y aún así ser esclavo de tus pasiones no examinadas, de tus prejuicios heredados, de tus miedos irracionales. La libertad política crea espacio para la libertad filosófica, pero no la garantiza automáticamente. Cada persona debe hacer el trabajo de liberarse mentalmente, de cultivar la razón, de examinar críticamente sus creencias. Y este trabajo nunca termina porque siempre hay nuevas capas de autoengaño por descubrir, nuevos prejuicios ocultos por examinar, nuevas certezas que resultan ser suposiciones no fundamentadas. La vida filosófica en el sentido espinosista no es alcanzar un estado de iluminación permanente, sino practicar constantemente el examen crítico, la comprensión causal, el esfuerzo por ver las cosas claramente, en vez de a través de las distorsiones de nuestras pasiones y nuestras fantasías. Es un camino, no un destino, un proceso continuo de refinamiento y clarificación que dura toda la vida. ¿Pero vale la pena este esfuerzo? ¿No sería más fácil simplemente aceptar las creencias cómodas, vivir sin cuestionar, disfrutar de los consuelos que la religión tradicional ofrece sin preocuparse por si son verdaderos? Spinoza diría que sí, sería más fácil, pero no sería vivir como un ser humano plenamente realizado, no sería ejercer nuestra capacidad más distintiva y valiosa, no sería alcanzar la beatitud genuina que solo el conocimiento adecuado puede proporcionar. La vida no examinada puede ser más cómoda, pero es menos plena, menos libre, menos alegre en el sentido profundo que Spinoza da a esa palabra. Desde donde sea que estés ahora mismo, en esa ciudad y ese país específicos, a esa hora particular que marca tu reloj, mientras estas palabras resuenan en tu mente, pregúntate honestamente, ¿qué tipo de vida quieres vivir? ¿Una guiada por certezas reconfortantes aunque sean falsas,
o una que busque verdades incómodas? ¿Prefieres el consuelo de la ilusión o la libertad que viene de la comprensión? ¿Valoras más la aceptación social que obtienes conformándote o la integridad que viene de pensar por ti mismo? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas obvias, pero son las preguntas que la filosofía espinosista nos obliga a confrontar. Escribe en los comentarios tu respuesta honesta. Comparte con alguien cercano estas reflexiones, porque el diálogo hace más profundo el pensamiento, y al hacerlo, mantén el deseo de que tanto tú como aquellos que amas encuentren el coraje para vivir con autenticidad intelectual, esa bendición que ninguna institución puede otorgar porque solo puede ser alcanzada mediante el esfuerzo personal. Sostén. Ido de pensar claramente y vivir consecuentemente con lo que tu razón descubre.